Bueno, campo eléctrico. Ustedes en física uno, ¿está grabando? Sí. Sí, Bueno, entonces, ustedes en física uno vieron una clasificación de las fuerzas en dos tipos, de contacto y de largo alcance. Por ejemplo, cuando las manos empujan o tiran de un objeto, es una fuerza de contacto. Pero en cambio, tanto la fuerza gravitacional como la fuerza eléctrica actúan a distancia. Es decir, que hay una fuerza entre dos objetos, aun cuando estos objetos no se tocan. Un campo eléctrico se extiende hacia afuera de cualquier carga y existe en el espacio que la rodea. Fíjense. A ver si aparece. Ahí está. Yo ahí, fíjense, tengo una carga Q, y yo sé que esta carga Q, tienen que poner para escribir, va a generar un campo en todo el espacio que la rodea. ¿Sí? Entonces, yo sé que si acá tengo un punto P, yo en ese punto P sé que voy a tener un campo generado por esa carga. Ahora vamos a ver. Si yo ahora, en ese punto P, coloco una carga de prueba Q0, sobre Q0 va a aparecer una fuerza ejercida por el campo eléctrico que existe en ese punto. ¿Sí? Entonces, se dice que existe un campo eléctrico en un punto si sobre una carga de prueba Q0 colocada en dicho punto se ejerce una fuerza de origen eléctrico. ¿Sí? Por carga de prueba, queremos expresar que va a ser una carga muy chica para que el campo eléctrico en ese punto no dependa del valor de la carga de prueba. Siempre, por ejemplo, yo tengo una carga Q, que es la que va a generar el campo eléctrico, y la carga que yo voy a poner de prueba tiene que ser mucho, mucho más chica, casi despreciable, con respecto a la carga Q. ¿Sí? Yo voy a decir que el vector campo eléctrico es la fuerza sobre la carga de prueba Q0. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto, pero esta es la fuerza que vimos en la clase pasada, que era de Coulomb. Porque ustedes saben que si yo tengo una carga positiva y le pongo una carga de prueba, por ejemplo, positiva, ¿qué iba a aparecer entre esas dos cargas? repulsión. Una fuerza de repulsión. Como son las dos positivas, la fuerza va a ir hacia la derecha, porque la carga esta va a querer que esta se aleje. Muy bien. Entonces, a ver esto cómo lo saco. Entonces, la dirección del campo eléctrico en un punto es la dirección de la fuerza ejercida sobre una carga de prueba positiva colocada en el punto P. Esto es así. Fíjense. Si yo tengo la carga Q que es positiva, y acá pongo una carga, perdón, estaba dibujando con el mouse. Pongo una carga de prueba positiva. ¿Sí? La carga Q0 positiva. Dijimos recién que entre las dos apareció una fuerza de repulsión. Por lo tanto, si yo tengo la línea de acción acá, la fuerza que esta carga le hace a esta, hace que esta se mueva para allá. ¿Sí? Entonces me está diciendo que la dirección del campo eléctrico va a tener la misma dirección que la de la fuerza. ¿Sí? Fíjense, la dirección de la fuerza va a ser la misma dirección que el campo eléctrico. Después, si la carga es negativa, y acá yo tengo mi carga de prueba positiva, entre las dos va a aparecer una fuerza de atracción. Entonces, esta carga, ¿qué va a querer? Que la carga de prueba se acerque. Entonces va a haber una fuerza de atracción. Y fíjense que nuevamente el campo eléctrico y la fuerza tienen la misma dirección. Entonces, nosotros vamos a ver como conclusión que si yo tengo una carga positiva, o sea, esta que tenemos acá, va a generar un campo eléctrico radial hacia afuera. ¿Sí? Yo acá estoy dibujando algunas líneas, pero en realidad son todas líneas al lado, una al lado de la otra. Entonces, el campo eléctrico de una carga positiva es radial hacia afuera. Y si yo tengo una carga negativa, el campo eléctrico va a ser radial hacia adentro. ¿Sí? A esta conclusión llegamos poniendo carguitas de pruebas como vimos acá. La magnitud del campo eléctrico también se puede calcular partiendo de la ley de Coulomb,
si se conocen los valores y la posición de la carga que crea el campo. Fíjense, si yo tengo, como vimos antes, tengo la carga Q, que es la que va a generar el campo, la carga de prueba Q0 en un punto P separados una distancia R, yo sé que entre las dos, por Coulomb, existe una fuerza, que es la que vimos nosotros, que hablamos recién, que era la constante de Coulomb por la carga Q, por la carga Q0, sobre la distancia que la separa al cuadrado. Donde K, bueno, es la constante de Coulomb. Esperen que esto me está molestando. Entonces, yo voy a decir que el módulo del vector del campo eléctrico en el punto P va a ser la fuerza sobre Q0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el campo en cierto punto, yo podría partir primero de la ley de Coulomb, calculo la fuerza que ejerce esta carga en el punto, y después el campo va a ser la fuerza sobre la carga de prueba. ¿Sí? Ahora, si yo reemplazo lo que es la fuerza, o sea, toda esta expresión acá donde está la fuerza, fíjense que me va a terminar quedando que el campo en cualquier punto va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga que genera el campo dividido la distancia entre la carga que genera el campo y el punto a donde yo quiero calcular el campo. ¿Sí? Entonces, la constante de Coulomb, para que se acuerden, era 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 era la permitividad del medio en el vacío. Y por último, nosotros acá ya tenemos el módulo del campo eléctrico. Yo ahora puedo calcular el vector del campo eléctrico en un punto producido por una carga puntual Q. Fíjense, si yo tengo una carga Q, como vimos recién, positiva o negativa, y quiero calcular el campo generado en este punto P, yo sé que vimos recién que el campo en el punto P, por la fórmula que tengo acá arriba, va a ser la constante de Coulomb por la carga Q que genera el campo, dividido la distancia entre la carga y el punto donde quiero conocer el campo al cuadrado. O sea, R al cuadrado. Pero si yo quiero el vector, ¿qué hacíamos nosotros? Siempre trazábamos la recta de acción entre la carga y el punto donde yo quiero calcular el campo. Y lo que poníamos era este vector unitario en la dirección que tiene el campo. Entonces, fíjense, yo voy a decir que el vector del campo va a ser el módulo y con este vector unitario le voy a dar la dirección. O sea que de esta forma ya tengo el vector de campo eléctrico. ¿Sí? Ahora vamos a ver dos ejemplos para que vean cómo calcular el módulo y cómo calcular el vector. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí. Sí, sí. Bueno, fíjense, ahora con este ejemplo van a ver que se van a aclarar muchas cosas. Este es muy fácil. Me dice, ejemplo, calcular la magnitud me está diciendo, del campo eléctrico en un punto situado a 2 metros de una carga puntual de 4 nanocoulomb. ¿Sí? Entonces me dice, yo tengo una carga puntual, una carga Q de 4 nanocoulomb. ¿Se acuerdan que era nano? ¿Por 10 a la menos cuánto? Menos 9. Perfecto, por 10 a la menos 9, ¿sí? Y me dice, entonces yo tengo una carga Q puntual y me dice que quiere calcular el campo eléctrico en un punto situado a 2 metros, ¿sí? En cualquier lado. Mientras que la distancia sea 2 metros, por ejemplo, yo acá voy a decir que tengo un punto P, quiero calcular el campo en el punto P, ¿sí? Porque está situado a 2 metros, que es lo que me pide el enunciado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir que el campo en el punto P era igual a la constante de Coulomb por la carga que genera el campo, dividido la distancia que la separa al cuadrado. Entonces, la constante de Coulomb era 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por el valor absoluto de la carga, que en este caso es positiva, pero es 4 por 10 a la menos 9 Coulomb, todo esto sobre la distancia que es 2 metros al cuadrado, 2 metros al cuadrado, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta, van a ver que esto le da 9.
Esto es el campo en el punto P. Ahora fíjense, yo acá tengo, vamos a ver las unidades. Tengo Coulomb, se va con el cuadrado de acá. Acá abajo 2 metros al cuadrado me va a quedar metro al cuadrado. O sea que ese metro al cuadrado que me queda se va a ir con el de acá. Me queda Newton sobre Coulomb, ¿sí? Está bien, es la unidad del campo eléctrico. Newton sobre Coulomb, ¿sí? Entonces acá me pega la magnitud. Listo. ¿Estamos, chicos? ¿Pasamos al otro ejemplo? Sí, dale. Sí, sí. Profe, un segundo que lo copio. Dale. ¿Puede ser? Sí, sí. Igual lo estoy grabando, ¿eh? Pero espero. Listo, ya está, muchas gracias. Bueno, no, de nada. Muy bien, frénenme. Yo me embalo. Miren este ejemplo. Este ejemplo está muy bueno. Me dice así. Una carga puntual de menos 8 nanocoulomb, ¿sí? Una carga negativa, está situada en el origen, así como muestra la figura, ¿sí? Fíjense, acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y, tengo la carga negativa acá en el origen, ¿sí? El 0, 0. Me dice encontrar el vector, acá me está preguntando el vector, de campo eléctrico en el punto X, 1,2 y menos 1,6. Sí, acá me lo muestra. Quiere que yo calcule el campo eléctrico en el punto P. Me está diciendo, para X, 1,2, para Y, menos 1,6. ¿Sí? Fíjense, yo uno el 1,2 con el menos 1,6 me da este punto. Entonces, fíjense, yo tengo la carga, tengo que trazar la línea de acción entre la carga y el punto donde quiero calcular el campo. Vamos a ver si puedo cambiar de color así. Ah, pero este no. Esperen. Yo voy a hacer la línea de acción entre la carga y el punto donde quiero calcular el campo, ¿sí? Y la carga esta es negativa. La carga negativa, ¿qué generaba? ¿Un campo entrante o saliente? Entrante. Entrante. Por eso, el campo va a ir del punto P en la línea de acción que va hacia la carga y se va a dirigir hacia la carga. ¿Sí? Bueno, entonces, a mí me pide el vector. Pero primero vamos a hacerla más fácil. Vamos primero a calcular el campo en el punto P. ¿Sí? El módulo vamos a calcular primero. Entonces, bueno, igual que recién, yo voy a decir que el módulo va a ser la constante de Coulomb por la carga que genera el campo, el valor absoluto, sobre la distancia que las separa al cuadrado. Bueno, esto va a ser 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por el valor absoluto de la carga, es menos 8, por 10 a la menos 9, porque es nanocoulomb, dividido la distancia que la separa, que fíjense, de la carga al punto P, me dice que tengo 2 metros, ¿sí? Entonces, ahí tenemos 2 metros al cuadrado. Si nosotros hacemos esa cuenta, esto le va a dar 18 newton sobre Coulomb. Bueno, ahora fíjense, a mí me pide el vector. Me pide el vector del campo en el punto P. Entonces, nosotros sabemos que la línea de acción es la línea que une la carga con el punto P. Para poder hacer el vector nosotros vamos a tener que usar un vector unitario. Entonces yo voy a decir que en esta dirección tengo el vector unitario R. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a decir? Yo voy a decir que el vector del campo va a ser el módulo del campo por el vector unitario R. Entonces, de esta forma, que esto sería así, sería 18 en la dirección de R, newton sobre Coulomb. Pero yo ahora tengo que calcular este vector unitario R. ¿Sí? Fíjense una cosa, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros teníamos el eje X e Y, yo sabía que en el eje X tenía el vector unitario Y y que en el eje Y tengo el vector unitario J.
Pero este vector unitario R, fíjense que tiene un cierto ángulo θ con respecto al eje X. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo digo que el vector unitario R tiene módulo 1, porque es unitario, pero está a un cierto ángulo θ. ¿Que ese ángulo θ, cómo es? ¿Positivo o negativo? Mirando el dibujito este que tenemos acá. Negativo. Negativo. ¿Sí? Porque va para abajo. Muy bien. Entonces va a ser negativo. Entonces yo primero tengo que saber quién es el vector este. O sea que lo que me falta saber es quién es θ. Si ustedes se fijan, θ forma parte de un triángulo rectángulo que tengo acá. Entonces θ lo puedo calcular por trigonometría, por coseno, seno, coseno o tangente. Vamos con el coseno. A mí siempre por ahí me gusta con el coseno. Esperen que estoy haciendo lío. Intento ser un poco prolijo. Entonces, fíjense, yo voy a decir que coseno de θ, ustedes saben que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si este es mi ángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? 1,2. Exactamente, sería este el cateto adyacente, que es el valor de X. O sea que va a ser 1,2 sobre la hipotenusa, que es R, que vale 2 metros. ¿Sí? Entonces, yo sé que coseno de θ es 1,2 dividido 2. Esperen que voy a hacer la cuenta porque yo la hice entera. 0,6. 0,6. Sí, mira, lo que es no pensar. 0,6. Entonces yo ahora voy a decir que θ es igual a inversa coseno de 0,6 y esto me da 53,13 grados. Entonces, yo ahora puedo decir que este vector va a ser igual a 1 a un ángulo de menos 53,13 grados. ¿Sí? Entonces, yo por un lado, en forma polar podría decir, fíjense, nosotros dijimos que el vector del campo era igual al módulo, que era 18, por el vector R. Y nosotros ya sabemos que el vector R es 1 a un ángulo de menos 53,13 grados. Entonces, fíjense, 18 por 1 va a ser 18 a un ángulo de menos 53,13 grados. ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Sí queda el resultado? Esto es en forma polar. ¿Sí? Pero generalmente nosotros lo queremos escribir en forma cartesiana. Entonces, si yo lo quiero escribir en forma cartesiana, tengo que pasar este R que está en forma polar a forma cartesiana. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo pasar algo polar a cartesiano? Ustedes, si tienen la calculadora, lo pueden hacer. Hay calculadoras que lo pasan directamente. Si no, lo que tienen que hacer es poner el módulo, que es 1, por el coseno del ángulo, o sea, coseno de menos 53,13. Esta va a ser la componente del eje X, por eso la pongo en Y, más el módulo 1 por el seno de menos 53,13. Y esto va en la dirección de J. ¿Sí? Si ustedes hacen esto, esto les va a dar... Profe, ¿no se expresa separado por comas? mirá, Capaz que es lo mismo. es lo mismo, pero a mí me gusta más en forma vectorial. Fíjate, 0,6 en la dirección de X sería más 0,79 en la dirección de Y. ¿Sí? Esta es la notación vectorial. Entonces, en forma cartesiana. Entonces, ahora fíjense, yo voy a decir que el campo en el punto P, el vector del campo en el punto P, va a ser igual al módulo del campo, que es 18, por R en forma cartesiana. Pero hay algo que nosotros no tuvimos en cuenta cuando dijimos esto que está acá. ¿Qué es lo que no Que tienen tuvimos? distintos sentidos. ¿O no? Exactamente, exactamente. Entonces, no es por R, sino que es por menos R. Entonces, cuando yo voy a poner acá, voy a poner por menos R.
Entonces yo voy a decir que esto es 18 por menos, y ahora voy a poner en forma cartesiana. A ver, esto, revisen esto, chicos, que me parece que hay uno que da acá. Este es negativo. ¿Sí? Es 0,6 y menos 0,79J. Entonces, pongo el menos, porque tiene distinto sentido, 0,6 y menos 0,79J. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar el 18 por el 0,6, con el signo que tiene acá. El 18 por el 0,79, tiene menos y menos, va a terminar quedando más. Y me va a quedar que este vector es menos 10,8 en la dirección de Y, más 14,4 en la dirección de J. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí. Una duda, ¿ahí dónde pondrías la unidad? ¿Atrás de todo? Ah, sí, O- muy bien, gracias. Esto es Newton sobre Coulomb. Qué bueno este curso, me están ayudando un montón. Buenísimo. ¿Sí? Siempre la unidad la ponemos al final de todo. Si quieren pueden poner, sería bueno que pongan algún corchete, algún paréntesis y ponen Newton sobre Coulomb. Espectacular, chicos. Muy bien. ¿Estamos, chicos? Sí. ¿Dejo un ratito para copiar o sigo? Por mí sí, profe, no sé los demás. Bueno. Vamos a tratar de seguir. Fíjense ahora. Me dice campo eléctrico en un punto creado por un sistema de cargas puntuales. Nosotros hasta ahora, ¿qué teníamos? Teníamos una carga Q y decíamos que queríamos calcular el campo en el punto P. Pero ahora fíjense, yo voy a tener una carga Q1, una carga Q2 en este ejemplo, y quiero calcular el campo en el punto P. Entonces, cuando yo tengo muchas cargas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el campo de cada carga, voy a calcular el campo que la carga 1 hace al punto P, voy a calcular el campo que la carga 2 hace en el punto P, y después los voy a sumar en forma vectorial como dice acá. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, la carga 1 es positiva, o sea que va a tirar todas las líneas de campo que van hacia afuera. Yo voy a tomar la línea de campo que pasa por el punto P. ¿Sí? O sea que este va a ser el campo generado por la carga 1. La carga 2 es negativa. Entonces, como la carga 2 es negativa, quiere decir que las líneas de campo entran hacia la carga. Entra, 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 entra. Voy a tomar la línea de campo que entra y que pasa por el punto P. O sea que este va a ser el campo generado por la carga 2, que es negativa. Entonces, fíjense, yo acá tengo el campo creado por la carga 1 y el campo creado por la carga 2. El campo total es la suma vectorial, como vemos acá en la figura. Por eso decimos que cuando yo tengo muchas cargas puntuales, para cargas puntuales, yo voy a decir que el campo total es la suma de cada uno de los campos individuales. ¿Sí, chicos? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a ver campo en un dipolo. Nosotros vemos que un dipolo, vamos a decir que el conjunto de dos cargas iguales y opuestas se llama dipolo. ¿Sí? Fíjense, yo acá tengo una carga Q positiva, acá tengo una carga Q negativa, separados una distancia L. A este conjunto que yo tengo acá se lo llama dipolo. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros vamos a ver ahora, vamos a calcular el campo que este dipolo hace en un punto P, el campo que este dipolo hace en un punto Q y el campo que este dipolo hace en un punto cualquiera R. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, vamos a decir acá, pongo la misma figura que vimos recién. Esperen un poquito, que tengo un problema, me transpira la mano y la tabletita esta me hace cualquier cosa. Entonces, acá tenemos nuestro dipolo. Yo quiero calcular el campo que ese dipolo hace en el punto P. ¿Sí? Quiero calcular el campo en el punto P. Entonces, fíjense, esta es una carga positiva. La carga positiva tira todas las líneas de campo para afuera. ¿Sí? Yo voy a tomar la línea de campo
que tiene la misma línea de acción que el punto P, ¿sí? O sea que yo voy a decir que en esa dirección tengo el campo generado por la carga Q. Ahora, la carga esta, que está en celeste, es negativa, entonces va a tener todas las líneas de campo que entran. El campo acá va a ser entrante, ¿sí? Yo voy a tomar el campo entrante que pase por el punto P y vaya hasta la carga Q, ¿sí? O sea que en el punto P, fíjense, yo voy a tener hacia la derecha del punto P, voy a tener el campo generado por la carga Q, y hacia la izquierda del punto P voy a tener el campo generado por la carga menos Q, ¿sí? A ver, se los voy a dibujar más limpio acá abajo. Yo acá tengo el punto P, yo voy a tener acá el campo generado por la carga Q, y para el otro lado voy a tener el campo generado por la carga menos Q. ¿Se entiende, chicos, a pesar de mi dibujo feo? Sí, sí. Bueno, Sí, sí. entonces vamos a empezar con... Gracias, chicos. Vamos a empezar con la parte fácil. Vamos a calcular primero el campo generado por la carga Q. Yo voy a decir que el campo generado por la carga Q va a ser la constante de Coulomb por la carga Q, que es positiva, sobre la distancia que separa el punto P de la carga Q, ¿sí? Sería desde acá hasta acá, esta distancia. Si ustedes se fijan, esa distancia, ¿a qué es igual mirando los valores que yo tengo en la pantalla? R menos L sobre 2. L, claro. Fíjense, excelente. El dipolo está separado a una distancia L. Pero yo acá tengo la mitad, ¿sí? Entonces yo voy a decir que de acá, que es el eje Y, tengo L sobre 2 y para allá tengo también L sobre 2. Entonces, si yo sé que desde el origen, que está el eje Y, hasta el punto P tengo una distancia R, y yo sé que del origen a la carga Q tengo una distancia L sobre 2, quiere decir que la distancia de la carga Q al punto P va a ser R menos L sobre 2, y el campo eléctrico decía que era la distancia al cuadrado. Ahora, yo voy a calcular el campo generado por la carga menos Q. El campo generado por la carga menos Q va a ser la constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga menos Q sobre la distancia que la separa. En este caso, la distancia que va a ser igual. R más L sobre 2. Exactamente. R más L sobre 2. Y esto va a ser al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora fíjense. Si yo quiero calcular el campo en el punto P, yo tengo por un lado el campo Q que va hacia la derecha y el campo de la carga menos Q que va hacia la izquierda. O sea que el campo total, vamos a poner así, campo total en el punto P, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué les parece? A la suma de los dos campos. Claro, pero con su sentido. O sea que yo voy a decir que el campo Q, generado por la carga Q, que va en el sentido del eje X, va a ser positivo, menos el campo de la carga menos Q, que va en sentido contrario de las X. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a trabajar un poquito matemáticamente. Es un poco tedioso. El campo total en el punto P va a ser igual al campo de la carga Q. El campo de la carga Q es esto, o sea que es K por Q sobre R menos L sobre 2, todo esto al cuadrado, menos el campo generado por la carga menos Q, que va a ser la constante de Coulomb. Ya le saco el valor, fíjense, saco el símbolo de valor absoluto, pero en vez de ponerle el menos lo dejo como positiva la carga, dividido R más L sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Bueno, yo tengo que resolver esto. Entonces, por un lado, yo podría sacar factor común la constante de Coulomb por la carga Q, ¿sí? Y después, si yo quiero hacer la resta de estas dos fracciones, tengo que sacar un común denominador. Entonces, común denominador es la multiplicación de los dos, R menos L sobre 2 al cuadrado, por R más L sobre 2 al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo hacíamos nosotros? Decíamos R menos L sobre 2 al cuadrado por R más L sobre 2 al cuadrado
dividido R menos L sobre 2 al cuadrado, ¿qué me queda? R más L sobre 2 al cuadrado. R más L sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Después, ¿qué digo? R menos L sobre 2 al cuadrado por R más L sobre 2 al cuadrado dividido R más L sobre 2 al cuadrado, me queda, esto me va a quedar menos R menos L sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Lo único que hice es la resta entre fracciones. ¿Me están siguiendo? O si se perdieron en algún lado, me dicen. ¿Cómo fue? Bueno, ahora bueno, es matemática. Fíjense, vamos a resolver eso. Voy a decir que el campo total en el punto P va a ser igual a la constante de Coulomb por Q por... Vamos a resolver esto. Esto es el cuadrado de un binomio. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a R al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. O sea que 2R por L sobre 2 me va a terminar quedando más RL más el cuadrado del segundo, que sería L al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Menos, y vamos a tener el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, pero tiene un menos acá adelante, o sea que me va a quedar menos R, más el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, o sea, más R por L. Igual es menos, profe, está bien. No, está bien. Es menos. Claro, queda menos con este de acá. ¿Sí? No, no, no. No, adentro también es menos, porque es 2 por R menos L sobre 2. Sí, sí, tenés razón. Sí, porque estás haciendo R por menos L sobre 2. Sí. Sí o sí tiene que ser un... Ahí está, gracias. Y después me queda el cuadrado del último. ¿Sí? O sea que acá sí, si yo pongo esto al cuadrado, me va a quedar más L al cuadrado sobre 4. ¿Estamos bien? ¿No me equivoqué en nada? Bien, bien. Bueno. Está bien. Y esto, Se cancelan el R cuadrado ahí arriba. claro, se cancela este R al cuadrado con este menos que está acá delante R al cuadrado, y el L al cuadrado sobre 4 se cancela con Queda este. con ese que se iba ¿sí? a convertir en un menos. Bueno, Y te queda RL más RL. exactamente. Pero para que completo la parte de abajo, ¿eh? Ahí voy. Abajo me queda R menos L sobre 2 al cuadrado por R más L sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces me va a quedar que el campo total en el punto P va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga por, y acá me queda, como dice el compañero, RL menos RL me va a quedar por 2 RL dividido R menos L sobre 2 al cuadrado por R más L sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, este va a ser el campo generado por un dipolo en el punto P, ¿sí? A ver, esto es para que ustedes vean de dónde sale. Si yo después le pido calcular el campo en un dipolo, vamos a usar la formulita esta. Pero hay otra consideración que nosotros vamos a hacer. Fíjense, si yo digo que L, que es la distancia que separa la carga positiva de la negativa, es mucho más chica que R, si yo digo esto, ¿qué pasa con la formulita esta que tengo acá? Yo digo que si L es mucho menor, fíjense, este término desaparece porque es mucho menor que R, este término desaparece, ¿qué me va a quedar acá? R al cuadrado por R al cuadrado. ¿Está bien? Claro. Entonces, fíjense, yo voy a decir que el R que tengo acá arriba lo saco con un cuadrado. Y me va a terminar quedando que el campo es 2 por K por Q por L sobre R cubo. Entonces, este es el campo generado por un dipolo cuando L es mucho más chico que la distancia R. ¿Sí? Y después podemos decir algo más. Vamos a definir algo que se llama momento eléctrico del dipolo. A ver si lo puedo escribir. Momento
Profe, antes de que eso, ¿qué es el dipolo exactamente? Un dipolo, mira, es lo que vimos antes. Es el conjunto de dos cargas iguales y opuestas separadas a una distancia L. A esto se lo llama dipolo. Es solo eso. Es solo eso. Porque no tiene ninguna. Ok. ¿No tiene ninguna? No, eso no me lo perdí. No, pasa que no entendía bien si tenía algo en el medio, tipo, si No, tenía no. hitos, eso. No. Cuando vos tenés dos cargas separadas a una distancia L, pero son cargas iguales y opuestas, ¿sí? Separadas a una cierta distancia, eso es un dipolo. Entonces lo que nosotros queríamos hacer era calcular el campo que ese dipolo hace en un punto P, que es lo que hicimos recién. Ahora vamos a calcular el campo que el dipolo hace en un punto Q y después en un punto R. ¿Sí? Entonces, acá calculamos el campo en un punto P. Me dio esto que tengo acá. Ahora van a ver cómo usamos esto. Van a ver que cuando lo usamos es fácil, porque ya lo calculamos. La parte complicada la hicimos acá. La hicimos entre todos. Pero hay una cosita más. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Me podrías repetir un poco lo de qué pasa si L es menor que R? No me quedó claro eso. Sí, mirá. Vos fíjate. Si yo digo que, como caso particular, yo digo que si L es mucho menor que R, ¿qué quiere decir? Que R es muy grande, ¿sí? Entonces vos fíjate que si R es grande, y yo acá tengo, por ejemplo, R menos L sobre 2, L es mucho más chica que R. Entonces, como L es mucho más chica, yo este término lo puedo anular, ¿sí? Vos fíjate, acá tenés R menos L sobre 2, y acá tengo R más L sobre 2, ¿sí? Entonces vos fíjate, ponele que R vale 5 y L sobre 2 es muy chiquito, vale 0,1, 5 menos 0,1 o 5 más 0,1 es lo mismo que poner 5. Claro. ¿Sí? Ahí entendí. Entonces, ese término que tiene L lo saco, de este lado me termina quedando R al cuadrado, de este lado R al cuadrado, y me termina quedando la formulita que tengo acá. ¿Sí? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuando L sea muy chico? Mirá, por general, yo voy a decir que algo es más grande que otra cosa. Por ejemplo, yo voy a decir que, a ver cómo te lo puedo escribir. Cuando es 10 veces más grande. ¿Sí? Cuando algo es 10 veces más grande, yo voy a decir que cuando R sea 10 veces más grande que L, ya puedo hacer esta simplificación. Nosotros vamos a tomar como parámetro 10 veces. Pero quédense tranquilos que en todos los casos que yo les voy a dar, se va a cumplir eso. O sea que ustedes van a poder usar la simplificación que tenemos acá. ¿Sí? Pero muy buena. La verdad que este curso me encanta. Ya lo he comentado con otros profesores porque me gusta acá. Bien. Yo tengo Entonces, una duda, profe. Sí, dale. Estas ecuaciones siempre sirven siempre y cuando Q tengan el mismo módulo, porque si no, no lo podrías Si sacar no, no es un dipolo, claro. Claro, ahí va. Si no, no es un dipolo. Y a ver, vos podrías hacer las ecuaciones estas que están acá, pero no podrías hacer a lo mejor, fíjate que yo acá saqué factor común K por Q. Ahí ya no podrías Claro. sacar factor común Q porque no son iguales. Claro. ¿Sí? Entonces siempre en un dipolo son los módulos son iguales, digamos. Sí, y está cargas bien, distintas. Juan Cruz. Sí. Ok. ¿Sí? Esto que está acá, lo que nosotros hicimos, sirve para un punto P que está en el eje X. O sea, este punto P puede estar más a la derecha, acá, o puede estar del otro lado. Esto sirve para cualquier punto P que esté en el eje X. Sí. ¿Sí? Y lo último que me faltaba decirles es que cuando yo tengo un dipolo, puedo definir algo que se llama momento, a ver, esperen que eléctrico, momento eléctrico del dipolo, que se representa con la letra P y es igual a Q por L. Esto lo defino como momento eléctrico del dipolo. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros acá, en nuestra ecuación de campo total, fíjense que acá tenemos Q por L. Entonces yo puedo decir, que el campo total en el punto P va a ser igual a 2 veces la constante de Coulomb, y en lugar de poner Q por L,
pongo P, que es el momento eléctrico del dipolo, sobre R al cubo. ¿Sí? Después vamos a ver que me sirve por ahí tener el momento expresado de esta forma. Si no, no hay problema, porque después ustedes saben que P es Q por L. ¿Sí, chicos? Sí, sí. Profe. Bueno, vamos ahora al otro. Y no se asusten que es uno más el que tenemos que calcular. No se asusten que es uno más. Sí. ¿Qué vendría a ser en sí el momento eléctrico de Q? Tipo, o sea, en sí, ¿qué significa? ¿El momento eléctrico del dipolo? Ahora, esperadme un ratito. Ahora Claro. lo vamos a ver eso Tipo- cuando veamos el momento de torsión. ¿Sí? Ahora, en un ratito ya se los muestro eso. Así no los confundo. Por ahora definimos eso. Yo digo que Q por L es P, que es el momento eléctrico. ¿Sí? Bueno. Ahora fíjense. Está bien, disculpe. Yo tengo ahora el dipolo. De vuelta a mi dipolo, ¿sí? Pero ahora yo quiero calcular el campo total en el punto Q. Ese es el punto Q, ¿sí? Entonces, fíjense. Yo ahora tengo la carga Q, otra vez positiva, es la misma que antes. Dijimos que genera todos los campos que salen de la carga Q. Yo voy a tomar el campo que sale de la carga Q y pasa por el punto Q. ¿Sí? O sea que este que tengo acá va a ser el campo generado por la carga Q. Después, yo acá tengo la carga menos Q. La carga menos Q tiene todas las líneas de campos que entran. Yo voy a tomar la línea de campo que entra y que pasa por el punto Q. Entonces, esta línea que está acá va a ser el campo creado por la carga menos Q. ¿Sí? Entonces, el campo total en el punto Q, que va a ser la suma vectorial de este vector con este vector que está acá. Y me termina quedando esto que tenemos acá. ¿Sí? O sea que igual que antes, yo voy a decir que el campo en el punto Q, el campo total en Q, el campo total en el punto Q, va a ser el campo generado por la carga Q, más el campo generado por la carga menos Q. Lo único que ahora estos son vectores, porque tengo componente en el eje Y y en el eje X. ¿Sí? Voy a borrar un poquito eso. ¿Estamos, chicos? Ahora fíjense una cosa. Como esta carga es igual a esta, ¿sí? Son iguales y opuestas. Las distancias, fíjense que son iguales. Del punto Q al eje X tengo la distancia R. De la carga Q al punto P hay una distancia, qué sé yo, la llamamos X, por ejemplo. Del punto Q a la carga esta también la distancia es X. O sea que es todo simétrico este sistema. Entonces fíjense, si yo a este campo lo descompongo en Y y lo descompongo en X, a este campo lo descompongo en Y y lo descompongo en X, ¿qué conclusión puedo decir? ¿Qué va a pasar con el campo total en el punto Q en el eje Y? Va a estar como equilibrado. Claro, va a ser 0. Ajá. Yo voy a tener, de este lado, voy a tener un valor positivo y de este lado voy a tener un valor negativo. O sea que el campo total en Y siempre se va a anular. ¿Qué me va a quedar? El campo en X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el campo en X? Fíjense. Yo acá tengo esto. A ver, lo voy a dibujar acá. Yo tengo, por ejemplo, este es el vector del campo creado por la carga Q. Lo descompongo acá en X, ¿sí? Este pedacito que está acá sería el campo generado por la carga Q en X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular el campo generado por la carga Q en X? Yo voy a decir que el campo generado por la carga Q en X va a ser igual al campo de la carga Q, que sería la hipotenusa de esto, Multiplicado por el coseno del ángulo. multiplicado por el seno Por el seno. del ángulo φ. Excelente, ¿sí?
Pero ¿qué pasa? Fíjense, yo acá tengo el campo generado por este en el eje X, tiene un valor, y el campo generado por la carga menos Q en X tiene el mismo valor. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que el campo total de la carga Q en el eje X, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces el campo generado por la carga Q que vimos antes. O sea, 2, ¿sí? O sea que sería 2 veces el campo de la carga Q por el seno de tita. ¿Se entendió, chicos? Sí. Entonces, me falta ver, vamos a calcular el campo que hace la carga Q. El campo que hace la carga Q, el módulo, ¿a qué es igual? A la constante de Coulomb por la carga Q sobre la distancia que separa la carga Q del punto Q, que yo la llamé X a esa distancia. Entonces va a ser sobre X al cuadrado. Vamos a ver quién es X. X viene de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Es la hipotenusa, o sea que yo voy a decir que X es la raíz de R al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado. Entonces yo voy a decir que el módulo del campo en Q va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga sobre X al cuadrado, que sería la raíz de R al cuadrado más L sobre 2 al cuadrado, todo esto al cuadrado. O sea que cuadrado con raíz se va, me termina quedando, esto es la constante de Coulomb por la carga sobre R al cuadrado más L al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tengo acá. Me falta ver quién es el seno de tita. Seno de tita, lo podemos ver acá. Profe, ¿por qué L Sí. sobre 4? Porque fíjate que es L sobre 2 al cuadrado. L sobre 2 al cuadrado. Sería L al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Entonces, el seno de tita, si yo miro tita acá, es el opuesto, que es L sobre 2, sobre la hipotenusa, que es X. Entonces yo voy a decir que esto es L sobre 2 sobre X. Donde X dijimos que era esto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que seno de tita es igual a L sobre 2 dividido X, que es R al cuadrado, más L sobre 2 al cuadrado. Entonces ahora ya tengo cuánto vale el seno de tita, tengo cuánto vale el campo en Q. Vamos a calcular ahora sí el campo total en el punto Q en el eje X, ¿sí? Porque ya sabemos que en el eje Y el campo vale 0. Entonces voy a decir que esto es igual a 2 por el campo Q, que es esto que tengo acá, o sea que va a ser la constante de Coulomb por la carga sobre R al cuadrado más L al cuadrado sobre 4, por el seno de tita, que es lo que tenemos acá, que es L sobre 2 dividido, vamos a ponerlo así, R al cuadrado más L al cuadrado sobre 4, y esto a la 1 medio, ¿sí? 1 medio es lo mismo que la raíz cuadrada. Fíjense, como acá tengo L sobre 2, con este 2 que está acá se va, esto me termina quedando K por Q por L sobre R al cuadrado más L sobre 4. Fíjense que acá tengo, todo esto es como que está elevado a la 1. Y esto a la 1 medio, 1 más 1 medio me queda a las 3 medios. Pero si yo acá digo que R es mayor que L, ¿qué pasa acá? También tiende a 0 esa parte. Esta parte tiende a 0. Ya no me queda más lugar. Vamos a ver qué borro. Venimos acá. Entonces yo voy a decir que el campo total en el punto Q debido a X va a ser igual a la constante de Coulomb por Q por L sobre, fíjense que acá me queda R al cuadrado a la 3 medio, eso es R al cubo. ¿Sí?
Después, nosotros vimos recién que el momento dipolar eléctrico era Q por L, o sea que podría decir que el campo total en el punto Q debido a X va a ser K por P sobre R al cubo. Entonces, el campo en el punto Q tiene esta componente en X y en Y vale 0. ¿Se entendió, chicos? Yo sé que es mucha matemática, pero esto lo vamos a hacer una sola vez. Yo lo que quiero es que entiendan de dónde sale, pero que no se queden con dudas de dónde sale, ¿sí? Yo no le voy a pedir en un examen que ustedes me hagan todo ese desarrollo, pero eso les va a dar ideas. ¿Estamos, chicos? Sí, está bien. Sí, sí. Bueno. A ver. Ahora. Nosotros vemos que en los puntos P y Q, la intensidad del campo eléctrico es proporcional al momento eléctrico e inversamente proporcional al cubo de la distancia al centro del dipolo. ¿Sí? El campo eléctrico en cualquier punto como R, ¿sí? A ver si el punto R era este que estaba acá, ¿sí? Sería un punto R en cualquier lado. Entonces me está diciendo que el campo eléctrico en cualquier punto R puede calcularse mediante coordenadas polares y calcular sus componentes rectangulares, ER y E de θ, obteniendo las siguientes expresiones finales. ¿Sí? Acá yo les doy la ecuación, no la vamos a calcular, ¿sí? Ya directamente vamos a usar esto. Entonces, cuando yo quiera calcular el campo en cualquier punto R, voy a calcular E de R con esta fórmula, donde P, acuérdense que es Q por L, voy a calcular E de θ, y voy a decir que el campo total en R es la suma de esta componente más la suma de esta componente en forma vectorial. ¿Sí? Eso va a ser así. No se hagan problema que las fórmulas yo se las voy a dar, no van a estudiar de memoria. Perdón, ¿qué representan? Una, la E en su índice R, ¿qué representaría? Rectangular, vendría a ser como el módulo. De la X. Claro. Y la otra la polar, del ángulo θ. Ah. ¿Sí? Es coordenadas polares. ¿Viste cuando vos tenés en coordenadas polares que definís, por ejemplo, R igual, tiene un módulo a un ángulo θ? Bueno. Ahora fíjense, este es un ejemplo. Fíjense cómo lo resolvemos, para que vean cómo se simplifica todo. Yo tengo un dipolo formado por un electrón y un protón. Fíjense, acá tengo el dipolo, tengo un electrón y un protón, tienen la misma carga. Están separados por una distancia, fíjense la distancia, de 4 por 10 a la menos 10. De acá hasta acá tengo una distancia de 4 por 10 a la menos 10. ¿Sí? Está colocado de modo que su punto medio coincide con el origen. ¿Sí? Me dice que la mitad del dipolo está en el eje Y. Calcular y representar en un esquema las componentes ER y Eθ del campo eléctrico creado por el dipolo en los siguientes puntos. ¿Sí? Me dice que si θ vale 0 y R vale 10 a la menos 8, si θ vale 90 y R vale 10 a la menos 8, y si θ vale 30 y R vale 10 a la menos 8. Entonces, nosotros sabemos que momento es Q por L, la carga es la de un electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, L es la distancia que separa al electrón y al protón, que es 4 por 10 a la menos 10. Fíjense que me queda este valor que tengo acá. Esto es Coulomb por metro. ER es la fórmula que les di recién, y Eθ es la fórmula que les di recién. Entonces, en el punto A, ¿qué me dice? Que θ vale 0. ¿Sí? Entonces, si θ vale 0, cuando yo hago el seno de 0, me da 0. Y el campo en A va a ser igual al campo en RA. ¿Sí? Que sería esto que tengo acá. Entonces lo vamos a calcular. Voy a decir el valor de la constante de Coulomb por 2, por el momento dipolar eléctrico, por el coseno del ángulo 0, dividido R al cubo. Me da este valor que tengo acá. ¿Sí? Entonces, en el punto A,
yo tengo campo nada más en el eje X, ¿sí? Fíjense, yo acá lo calculé con la última fórmula, pero ustedes el campo en el punto A lo podrían haber calculado bien con la fórmula que habíamos hecho nosotros al principio, que era para el campo en el punto P. ¿Se acuerdan? Sí, te va a dar, Es supongo lo que mismo, ¿sí? casi Ahora lo mismo. fíjense, vamos a ver en el punto C. En el punto C, vamos a verlo acá, vamos a ver el punto B, perdón. El punto B me decía tita 90, el punto B me decía que tita era igual a 90 y R era igual a 10 a la menos 8, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué pasa ahora? Como tita vale 90, ahora la componente de NR va a ser 0. ¿Sí? Porque coseno de 90 vale 0. Entonces, fíjense, NR vale 0. Y la componente en tita, que va a ser la constante de Coulomb, por P, por el seno de 90, dividido R al cubo. Me da este valor que tengo acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el punto B, tengo nada más campo en el eje X. Y está bien. Es como que hasta ahora estamos demostrando que esta fórmula que tenemos acá responde a las dos que calculamos antes nosotros. ¿Sí? Bueno, y ahora fíjense, si ahora tengo un punto C, donde el punto C tengo un ángulo de 30, ahora sí voy a tener la componente en R y la componente en tita. Entonces, voy a decir que la componente R va a ser la constante de Coulomb por P, por el coseno de tita, que era 30, dividido R al cubo. Tengo esta componente y voy a tener la constante de Coulomb por P, por el seno de 30, tengo la otra componente. ¿Sí? Entonces, en C, fíjense, yo tengo la componente en R y la componente en C. ¿Estamos, chicos? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver algo que es el campo debido a una distribución continua de cargas. Hasta ahora, nosotros hemos calculado los campos... Vamos a hacer un poquito, esperen un poquito. Detengo un poquito la grabación. ¿Dejé de grabar?